en, en la época en que ya se va haciendo más reconocido por el mundo científico. Vamos a compartir. Bueno, ya habíamos visto que había hecho ya experimentos muy variados que involucraban la electricidad, el magnetismo, la termodinámica y la mecánica, ¿no? Claro, en todos estos experimentos de supuestos equivalentes, hablamos de errores del 27%, ¿no? En los equivalentes. William Thomson, de quien vamos a hablar en futuras clases, que después va a ser Lord Kelvin, inicialmente la reacción que tuvo fue, literalmente dijo, Joule no tenía más que centésimas de grado para probar su caso. ¿Cuál era el caso de Joule? La conversión y equivalencia entre distintas energías y la posible conservación, ¿no? De esas energías que todavía no se llamaban energías, ¿no? Se llamaban calor, fuerza, viva, etc. Ahora, Joule, como les comenté antes, estaba avanzando fuertemente en la construcción de termómetros cada vez más precisos. Y acá hay un texto, digamos, de Joule, ya escrito cuando Joule era bastante más grande, donde decía, en estos experimentos era necesario utilizar termómetros de mayor exactitud y delicadeza que cualquiera que se pudiera comprar en ese momento. Por lo tanto, decidí calibrar algunos a propósito según la forma en que los había hecho Regnier. Regnier era un muy importante físico-químico francés. En esto fui hábilmente secundado por el señor Dancer. Este Dancer era un fabricante de instrumentos de medición de Manchester, famoso en ese momento, a cuyo taller asistí todas las mañanas durante algún tiempo, hasta que completamos los primeros termómetros precisos que se fabricaron en Inglaterra. O sea que Joule estuvo involucrado directamente en la fabricación de los primeros termómetros precisos ingleses. Por supuesto, después William Thomson va a terminar admirando a Joule, ¿no? Pero bueno, la primera reacción, que para estaba justificada, ¿no? O sea, para poder medir estas equivalencias tiene que medir el calentamiento de agua o del complejo agua-alambre-vidrio, digamos, en cantidades de menos de 1 grado Fahrenheit, con lo cual involucraba, digamos, incluso centésimas de grado. Él hizo experimentos también en donde lo que él medía era cuánto calor era producido por distintos procesos de fricción. Ahí sí ya entramos en lo que comentamos al principio de nuestras clases de Joule, que es paletas que giran y que agitan agua, que a su vez está imposibilitada de girar, y estas paletas impulsadas por pesos que caen, ¿no? Nada más que acá yo los hizo en forma más sistemática, con estos termómetros mejorados. Este calorímetro en realidad eran estas paletas sumergidas en algún líquido que podía ser agua, mercurio o aceite. Y entonces, bueno, fue mejorando estas. Acá sí es netamente, no está la electricidad involucrada, no hay corrientes involucradas eléctricas, sino caídas de pesos y calentamientos de líquidos. Bueno, Joule, que ya empezaba a frecuentar reuniones científicas, ya desde la década de 1840, estamos en el año concretamente 1847 ahora. Joule tenía, vamos a hacer un calculito rápido,
1818, 1847, tenía casi 30 años. Bueno, él fue a una reunión en Oxford de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, ¿no? Y en 1847. eh, vamos a- en donde él ahí muestra sus experimentos, presenta sus experimentos. Los describe en realidad, ¿no? Em, a esa reunión asistió William Thomson. Era muy joven todavía William Thomson en esa época. Piensen que William Thomson vivió hasta el siglo XX, principios años del siglo XX. Em, y en una carta que le escribe William Thomson a su padre, le escribe: estoy seguro de que Joule estaba equivocado en muchas de sus ideas, pero parece haber descubierto algunos hechos de extrema importancia, como por ejemplo que el calor se desarrolla por la fricción de fluidos. O sea, aunque Thomson digamos, sabía que había mucha imprecisión en los experimentos de Joule, pero también se daba cuenta, con una intuición física, digamos, que ahí había algo de mucha importancia. O sea, en este caso, eh, no solamente el equivalente mecánico del calor, producto de, digamos, de la caída de pesos, sino, digamos, en forma experimental, encontrar el equivalente de la fricción. O sea, el calor que produce la fricción. La fricción es un proceso mecánico. O sea, la fricción de las paletas que giran dentro de un líquido es un proceso mecánico, el movimiento de las paletas. La fricción de un ladrillo que se desliza por una calle asfaltada es calor generado por un proceso mecánico. ¿Cuál es el movimiento del ladrillo que se desliza por la calle? Em, bueno, ya muchos años después, estamos hablando de unos 35 años después, en 1882, Thomson se acordaba de la reunión esta de Oxford. Decía lo siguiente: el artículo de Joule en la reunión de Oxford causó gran sensación. Faraday estaba allí, acuérdense de Faraday, uno de los padres del electromagnetismo, y quedó impresionado, muy impresionado por ello, pero no aceptó plenamente las nuevas opiniones. No pasó mucho tiempo hasta que Stokes, Stokes, para los que estudian física, es famoso por su teorema Stokes, fue un físico matemático eh, que llegó a tener el cargo que tenía Newton en Cambridge, el profesor lucasiano de matemáticas. Bueno, dice, no pasó mucho tiempo hasta que Stokes me dijo que estaba inclinado a ser un Joulite, o sea, un adherente a Joule, así se llamaba, digamos, un poco graciosamente, a los que estaban aceptando los resultados de Joule, ¿no? Un Joulite. Em, o sea que realmente, fíjense cómo ya para 1847-48 Joule ya empieza a ser reconocido. eh, y no era para menos, era necesario que genios de la talla de William Thomson y de Faraday se dieran cuenta, por su intuición física, que había algo muy importante en los descubrimientos de Joule, a pesar de que tuvieran errores del 20 y pico por ciento. Con lo cual, bueno, ese mismo año, cuando decimos, como le dije en alguna clase, ¿no? Cuando decimos Comunidad Científica Europea, nos estamos refiriendo más que nada a Francia, Alemania e Inglaterra fundamentalmente, ¿no? Y después, bueno, secundando eso, Italia y Austria también. Em, había una revista muy prestigiosa, Comte de Randu, em, que bueno, que siguió siendo importante a lo largo de todo el siglo XX también. Em,
Ahí en esa revista publicó un artículo sobre estos experimentos con las ruedas y las paletas, ¿no? Em, y en 1848, o sea, el año siguiente, Joule es elegido miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias de Turín, lo cual no es poca cosa, porque bueno, em, este, para empezar, por definición, miembro correspondiente es un miembro de una academia de alguien que no vive, que no es oriundo de la ciudad o del país en el cual está esa academia. Em, Acuérdense que la Academia de Turín tiene una larga historia que involucra al propio Lagrange. Y para que tengan una idea, este, hasta ese momento solamente dos científicos británicos habían sido miembros correspondientes de la Academia de Turín, que eran nada menos que Faraday y William Herschel, el famoso astrónomo. O sea que realmente, como verán, el salto a la fama de Joule es meteórico. Y bueno, y tan meteórico que 3 años después, o 2 años después de ser aceptado por la Academia de Turín, es aceptado por la Royal Society, que es básicamente eh, una de las más grandes distinciones, digamos, británicas a las cuales puede acceder un científico británico, valga la redundancia. Aunque también pueden acceder científicos, al menos, no estoy seguro, pero al menos de Estados Unidos también. Em, y bueno, y William Thomson de alguna manera también se transforma en un Joulite porque en la década del 50, de 1850, Joule y Thomson van a hacer varios trabajos en colaboración, sobre todo estudiando gases en expansión. Así que eh, esto es muy significativo también. Muy bien. Acá nos adentramos en también algunas como aventuras conceptuales de Joule, de especular en cosas que, bueno, iban a requerir varios años más y las mentes mejor preparadas matemáticamente, como van a ser las de, sobre todo, Maxwell y Boltzmann. Pero bueno, Joule, él veía el calor como una manifestación macroscópica del movimiento de las partículas constituyentes de la materia. O sea que estaba anticipando a la teoría atomista, a la cinética de los gases, en varios años. Nada más que él, bueno, no hizo grandes contribuciones, digamos, matemáticas formales a esa teoría. Él se imaginaba a estas partículas de materia o átomos de materia como átomos que estaban rodeados por atmósferas de electricidad rápidamente rotantes. Esto es algo muy curioso. Las atmósferas de electricidad rápidamente rotantes. Era la idea que tenía Joule, muy curiosa. Pero bueno, al fin y al cabo, primero que como les dije en una oportunidad, todavía el átomo estaba lejos de ser aceptado unánimemente por la comunidad científica. Y mucho menos el modelo atómico moderno nuestro, en donde hay una nube de electrones orbitando núcleos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, estas atmósferas de electricidad rápidamente rotantes de Joule no estaban tan lejos de la realidad, ¿no? Bueno, según Joule, la fuerza centrífuga de estas atmósferas rotantes hacía que un gas se expandiera cuando disminuía la presión o cuando aumentaba su temperatura. Es como que, no sé, imagino, si disminuía la presión, es como que había más espacio interatómico como para que estas atmósferas crecieran en tamaño, un poco llevadas por su propia fuerza centrífuga, ¿no? Siguiendo a Joule, ¿no? Eh, y como para Joule la temperatura era una medida de energía de rotación, fíjense que en este sentido, eh,
también se acerca a la realidad. Hoy en día diríamos que la temperatura es una medida de la energía de traslación de los átomos y de rotación, en el caso de ser gases moleculares, en donde hablamos de la rotación de las moléculas como tales. Em, Acá, digamos, Joule pensaba en la energía de rotación de digamos, lo que hoy sabemos es que la energía de rotación de los electrones alrededor del núcleo, digamos, no tiene nada que ver, al menos en forma directa, con la temperatura, ¿no? Sí, la rotación de las moléculas como un todo, pero no la rotación de los electrones alrededor de los núcleos. En todo caso, puede ocurrir, sí, que un gas que esté caliente, digamos, por los propios choques entre las moléculas o entre los átomos, pueden hacer que ocasionalmente algún electrón se excite a una órbita de mayor energía, lo cual puede implicar, digamos, eventualmente un aumento en su energía de rotación, pero digamos, eso no es algo este, eh, sustancial, ¿no? Para un gas a temperaturas normales, que no involucren, digamos, miles de grados o incluso que no involucren transiciones a estado de plasma. Entonces, en algunas cosas estaba acertado, en otras no tanto. Em, pero bueno, la idea de que la temperatura es una medida de la energía de movimiento en general de estos átomos es muy de anticipación, ¿no? Por parte de Joule. O sea, de alguna manera son el puntapié inicial a lo que después va a ser la teoría cinética de los gases, ¿eh? Bueno, este puntapié inicial lo da Joule con estas ideas de atmósferas, atmósferas rotantes, ¿no? Muy interesante esto. Bueno, un poquito como para complementar algunas cuestiones personales de la vida de Joule. Él se casó con Amelia Grimes en 1847. Tuvieron dos hijos, un chico y una chica. A los pocos años, lamentablemente, Amelia murió en 1854. Em, Otro biógrafo de Joule, Donald Cardwell, escribió lo siguiente: sus amigos y contemporáneos coincidieron en que este hombre nunca muy asertivo se volvió más retraído. O sea, era más bien tímido Joule, por eso dice nunca muy asertivo. Bueno, aparentemente con esta pérdida, digamos, se hace más retraído. Por otro lado, el mismo año en que fallece la esposa, se vende la cervecería. Ahí ya estaba Joule trabajando con Thomson. Em, Él, bueno, se quedó con una importante fortuna personal. Lamentablemente no tuvo nuevamente suerte en el amor porque pasaron 14 años hasta que se volvió a enamorar, pero bueno, lamentablemente se enamoró de su prima, Frances Tappenden, a la que le llamaban Fanny. Pero bueno, el hecho de que fuera su prima suponía un obstáculo, y en una carta que le escribe a Thompson, en esa época le dice: ha surgido un afecto entre mi prima y yo, a la que viste la última vez que estuviste aquí, ¿no? Por Thompson. Hay obstáculos en el camino para que no salga nada. Y lamentablemente no salió nada, y Fanny se casó con otro hombre al final. Em, bueno, está de más decir que Jules siempre fue muy detallista, ¿no? En las investigaciones, pero más allá de lo minucioso a la hora de medir calores, temperaturas y corrientes y demás, cierta obsesión lo hizo temer por su salud. Em, Él tuvo la posibilidad, fíjense, a pesar de no haber tenido una educación formal, bueno, ya de por sí haber sido miembro de la Royal Society y de la Academia de Turín, no era poca cosa. Él sabía que si él se postulaba a una nueva cátedra de física en el Owens College de Manchester, digamos, una facultad de Manchester, pues tenía muchas chances de ganarla, esta cátedra de física, pero al final decidió no postularse. Y para entender un poco lo que le pasaba por dentro, vale leer este fragmento de una carta que le escribió a William Thomson. Decía: no tengo el coraje de postularme para la cátedra del Owens College. El hecho de que
es que no creo que me convenga sobrecargar mi cerebro. Hace unos años sentí que un pequeño esfuerzo mental era demasiado para mí. Y, en consecuencia, me abstuve de pensar en la medida de lo posible. He sentido una mejora gradual, pero no creo que sea bueno para mí aprovecharla demasiado. A la larga haré mucho más tomándome las cosas con calma. Bueno, si él decidió eso, seguramente fue una decisión sabia. Cada cual tiene que ser consciente de sus limitaciones y sus habilidades, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, pueden estar relacionadas. Así él bueno, decidió entonces eh, no acceder, digamos, a la docencia formal, porque le iba a suponer un gran estrés. Em, bueno, otro, digamos, em, más bien, no tanto biógrafo como historiador científico, y de hecho es uno de los pioneros del periodismo científico, ¿no? Que es Gerald Crowther, oriundo de Halifax, en el condado de West Yorkshire, que vivió en el siglo XX, 1899-1983. Él llegó a ser, fue nombrado corresponsal científico en The Manchester Guardian en 1928. Bueno, es interesante compartir este fragmento de, mm, en donde, en donde Crowther nos comparte su admiración por la simplicidad de muchas estrategias experimentales de Joule. Dice: no separó una cantidad de verdad de una gran cantidad de experimentos fallidos a tientas. Casi todos sus experimentos parecen haber sido concebidos y ejecutados perfectamente, y el primer borrador de ellos podría enviarse casi sin revisión a las revistas para su publicación. O sea, digamos, hablando de la minuciosidad, prolijidad de la tarea de investigación de Joule, ¿no? Muy interesante esto porque nos da una idea. Este, mm, Después, digamos, en cuestión de su origen, digamos, económico, de buena posición, Crowther dice también lo siguiente, ¿no? Como joven rico no necesitaba ningún entrenamiento convencional que lo calificara para una carrera o que le presentara futuros amigos poderosos. Sus primeras investigaciones se desarrollaron en parte con el espíritu de entretenimiento de un joven caballero, que resultó ser ciencia en lugar de peleas, política o juegos de azar. Es difícil creer que cualquier estudiante que hubiera recibido una larga formación académica pudiera haber descrito las investigaciones en el tono de equidad intelectual de Joule. El estudiante talentoso que ha estudiado con un gran maestro casi seguramente adoptará un tono menos independiente en sus primeros trabajos, porque tendrá la actitud de un alumno hacia su superior, además de una deferencia debida a la apreciación de los logros de su superior. Un estudiante sin deferencia después de una matrícula distinguida es casi siempre mediocre. O sea, un estudiante que haya seguido una carrera en una institución prestigiosa y que luego no tenga la deferencia adecuada para con sus profesores, nos dice Crowther, es casi siempre mediocre. En el caso de Joule fue al revés. El caso de Joule no tuvo una formación en una institución prestigiosa, lo tuvo ocasionalmente de tutor a Dalton, eh, pero él, cuando se inició en sus experimentos, eh, por un lado, él lo que tuvo es una completa independencia, ¿no? O sea, él, como no fue formado en la investigación directamente por Dalton, Dalton fue un tutor que lo formó, que lo inició en un montón de cuestiones científicas y matemáticas, pero no, digamos, estrictamente como una especie de discípulo en la investigación, con lo cual, digamos, no tenía, digamos, como la obligación a una deferencia de seguir la línea de investigación de su maestro.
pero sí a la larga reconoció el valor de Dalton como tutor. Lo que tuvo Joule fue su natural independencia a la hora de investigar, una completa independencia y al mismo tiempo cautela y humildad, ¿no? Y un poco todo eso lo rescata Crowther, sobre todo porque al ser un joven rico, él tampoco necesitaba, digamos, eh, grandes aptitudes profesionales para tener buenos contactos, por ejemplo, o incluso como joven rico podría haber tenido como hobbies, dice Crowther, ¿no? Los juegos de azar o incluso la política, ¿no? O las peleas. Sin embargo, él tuvo como hobby la ciencia y bueno, en esa descolló. Bueno, él falleció en 1878, perdón, em, exactamente, vamos a recordar, 1893, tampoco, 1889, ahí está. Eh, Perdón por el lapsus. Acá está la lápida. Vivió, bueno, una razonable cantidad de años para la época, 71 años. Em, Él, sus últimas décadas vivió en su casa en Sale, que es como una especie de localidad en las afueras de Manchester. Ahí hay un cementerio, el cementerio de Brooklands, ahí está enterrado. Fíjense, esta es la lápida. Este número que está acá es la medición más exacta que hizo Joule del equivalente mecánico del calor, el libras-pie. ¿Mm? Esto lo hizo en 1878. Ahí está la lápida. Em, Acá está, digamos, con lo que les decía antes. Este es en libras-pie el trabajo necesario para elevar la temperatura de una libra de agua de 60 grados Fahrenheit a 61 grados Fahrenheit, que es la unidad esta que les dije, el BTU, ¿no? Am, Cuando les dije de la presión atmosférica, en realidad es al nivel del mar, sería básicamente presión atmosférica. Entonces, acá está el número y acá está un texto que está en la lápida, ¿no? La traducción está acá, de lo que dice acá. Dice, me es necesario hacer la obra del que me envió, o de aquel que me envió, of him that sent me, mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Em, esto nos recuerda un poco a la lápida que creemos que decía el texto de la lápida de Kepler. Recuérdense que el cementerio fue vandalizado y se perdió, en donde habla de, de que miró a los cielos y ahora está, bueno, bajo tierra. Bueno, acá Jules nos dice póstumamente que la obra, eh, curiosamente, si lo tradujéramos si lo traducimos más literalmente, dice, debo trabajar los trabajos de aquel que me envió. ¿Mm? Quizás una mejor traducción. Es más, déjenme lo que considero que es mejorar esta traducción. Eh, Podemos decir eh, o trabajar las obras del que me envió. Eso corre por el gusto de cada uno. Mientras es de día. O sea, el investigar, uno lo tiene que hacer mientras está vivo. Cuando llega la noche, nadie puede trabajar. Bueno, hasta acá entonces nuestra narración de la vida de Jules. Vamos a continuar en la próxima clase con Clausius y luego con Thomson, con Lord Kelvin. Pero creo que es un buen momento para cortar acá, porque nos espera una historia muy, muy rica de estos dos importantes personajes.